Hola, te habla el profesor Valdepeña. En esta ocasión, en este video vamos a tratar el tema obteniendo la arquitectura de la información para un sistema. Antes de comenzar, vale la pena definir los siguientes conceptos. ¿De qué se trata la arquitectura de la información? La arquitectura de la información se centra en dos cosas: en que la información sea encontrable y que ésta sea comprensible. Y para ello, pasamos por las siguientes etapas o el siguiente proceso. Iniciamos organizando los contenidos objetos, luego nos encargamos de describirlos claramente para que al final podamos proporcionar maneras de acceso a ellos. El proceso detallado consta de 4 etapas. En primer lugar, vamos a definir cuál es la información. Con base a lo encontrado, que es la etapa medular, la principal, vamos a definir las audiencias para después seguir con la definición de contenidos y al final evaluar los requerimientos funcionales para echar a andar el sistema. Cada uno tiene una serie de detalles que vamos a tratar un poquito más adelante. El caso de estudio que vamos a utilizar para ejemplificar cómo vamos a realizar todo lo anterior es el que en algún momento de mi carrera me solicitó un cliente, que justamente es automatizar el proceso de estudios socioeconómicos a prospectos laborales. Y para describir el caso se formulan 3 diferentes preguntas. La primera es: ¿qué es lo que quieres? Y es la pregunta obligada a realizar al inicio de todo proyecto. Mi cliente me comentó que deseaba un sistema que automatizara su labor actual. Para ello yo le hago la segunda pregunta: ¿en qué consiste tu operación o proceso? Y él me comenta: hoy en día las empresas me contratan a mí para hacer estudios socioeconómicos. Ellos me dicen qué candidatos debo estudiar y entonces con la información de contacto del candidato vamos a su domicilio. Tomamos fotografías, estudiamos la zona donde vive, vemos su índice delictivo y le pedimos que nos invite a su casa y vemos cómo es esta. Observamos cuántos cuartos tiene, el número de lámparas, si esta está en obra negra, si está limpia, etc. Anotamos todo lo que nos puede revelar información útil acerca de la persona. Luego lo entrevistamos y le pedimos que nos platique sobre sus empleos y sobre su desarrollo profesional. Una vez que tenemos toda esta información, llenamos un formato y se lo pasamos a una persona que se encarga de hablar a las empresas que el candidato nos refirió y confirma que la información sea verídica. Y si esto es así, nosotros damos una calificación, ya sea si es apto o recomendable o si no lo es. Y bueno, yo me quedé, se escucha bastante simple, pero tiene un proceso enorme detrás de él. ¿Para qué buscas hacer un sistema? Justamente es la tercera pregunta que le arrojé. ¿Qué es lo que ganas tú con él? A lo que me respondió: pues yo lo que quiero es que mis clientes puedan ver en tiempo real el estatus de cómo se encuentra el estudio que mandaron a hacer y también que me sirva para que mi personal, investigadores y validadores, trabajen sobre el mismo vía tableta o laptop, reduciendo el tiempo de proceso y también el uso del papel. Sin lugar a dudas es un caso muy interesante y todos los que hacemos sistemas siempre somos inundados con documentos, con formatos que nos dan nuestros clientes. Es una labor titánica porque muchos clientes piensan que con el hecho de que te dan solamente los papelitos ya lo puedes programar en automático, cosa que no es así. Y la labor del analista hoy en día ha evolucionado al arquitecto de información, es revisar documento uno a uno y empezar a crear estructuras, unidades de contenido, relacionarlos y con él hacer descubrimientos. Evidentemente en un trabajo, en un sistema real, esto es una labor titánica.
Y bueno, pasamos a la primera etapa. Ya que sabemos qué queremos, necesitamos analizar toda la información. Para definir la información, nosotros necesitamos que ésta sea útil, que sea usable, que sea deseable, que sea encontrable, que sea creíble y que sea valiosa. No solamente para nosotros como los arquitectos de la información, sino también para nuestro consumidor, nuestro cliente. Y para lograrlo podemos hacer uso de algunas recomendaciones sobre el análisis de la información, que nos indica que lo primero es preparar, anticiparte y buscar todo lo que puedas con la información y materiales listos. De construir, debes apartar los datos más importantes y buscar el contexto más original. Manipular, tener que identificar los modelos que juegan alrededor. Identificar, en este punto comienza a generar ideas y revisa que los datos soporten dichas ideas. Y finalmente resumir y comunicar. Obviamente este tipo de comunicación la tienes que tener en estrecha sincronía con tu cliente o con el consumidor de tu sistema. Él te va a dar valiosa realimentación y con base a ella puedes empezar a crear nuevas unidades de contenido o corregir algunas, porque pasa muy seguido que cuando el cliente aprovecha que vas a hacer un sistema, te pida cambios y mejoras que ha tenido en mente pero que no lleva en su práctica actual. La organización de la información es que tú puedas ver la secuencia de los elementos que integran el contenido, y esto puede ser: debemos de quitar todo lo que sea ambiguo. Aquello que no se entiende se regresa, se pregunta y se establece una unidad bien entendida. Cuando nos estamos hablando de que la información sea heterogénea, nos referimos a que todos los documentos tienen el mismo tema. Es posible que el contenido cambie. Y cuando estamos refiriéndonos a la homogeneidad, los objetos están compuestos por elementos iguales o similares. Y bueno, después de esa labor exhaustiva y el mar de información que encontramos, te voy a platicar cuáles son las unidades de contenido que considero que fueron significativas. Evidentemente no las estamos detallando en su totalidad. Sería una labor titánica y no tiene sentido para los fines de este video. Encontramos el cliente, que cuenta con razón social y sus datos fiscales. Encontramos un candidato, que entre la información relevante contamos con los datos personales, los datos de contacto. El estudio, que nos habla de la historia laboral y las habilidades que tiene determinado candidato, siendo nuestra unidad de contenido medular. Y algo que está relacionado es la unidad personal, que habla realmente de los datos personales de los usuarios del sistema y de los roles que desempeñan. Lo que estamos aquí analizando es que vamos a encontrar, aquí te muestro la lista de toda la información que encontré para que te des una idea de todo lo que puedes hacer. Y es un documento bastante resumido. Definiendo las audiencias, tenemos que establecer quiénes van a ser los usuarios de nuestro sistema. Y para ayudarte, puedes pensar en cuáles son sus objetivos y cuáles son sus escenarios. Nosotros hemos encontrado los siguientes usuarios. Todo sistema tiene un administrador y el administrador tiene acceso a todo. El primer usuario crítico para que funcione este sistema, con base al proceso que nos detallaron, es el usuario cliente, y su labor va a ser crear candidatos. Si no hay candidatos de estudio, pues no hay estudios socioeconómicos y el sistema no tiene sentido. El investigador, quien es el que hace el estudio, el que va a la casa del candidato, toma fotografías, lo entrevista, toma nota de todo lo que necesita, etc. Y finalmente un usuario validador, quien es el encargado de verificar que los datos arrojados por el candidato sean verídicos. Con base a ello se va a emitir un estatus, una evaluación, y eso es lo que le interesa a nuestro cliente. Definiendo los contenidos, aquí en esta parte se puede ya ir viendo cuáles son los módulos que va a contener el sistema. Todo sistema web va a requerir un módulo de ingreso. Vamos a tener un módulo principal
Aquí cabe hacer la mención que el módulo principal se está refiriendo a lo que va a tener cada usuario, lo que va a ver cada usuario en su página de bienvenida, pero eso depende del perfil. Nosotros hemos indicado que tenemos a cuatro usuarios, entonces vamos a definir 4 pantallas principales. La captura de datos evidentemente cambia en el contexto. Por ejemplo, el administrador va a ser el que va a dar de alta a los usuarios, el cliente va a ser el que va a dar de alta a los candidatos, el usuario investigador va a ser el que va a capturar los datos del estudio y el validador va a capturar que estos son verídicos. Son módulos de captura que solamente se menciona que existe, pero se queda en la inteligencia que se deben ser detallados. Y finalmente el módulo medular, el que le interesa a nuestro cliente, que es el reporte de estudio socioeconómico. Lo que podemos encontrar es que los datos estáticos van a ser aquellos que estén dentro de la estructura del sistema, como el aviso de privacidad, eso no va a cambiar, o los logotipos, estos se van a quedar siempre fijos y estáticos. Como datos dinámicos, justamente es la información que capturemos, como las fotografías. Los datos funcionales, evidentemente, son aquellos que nos van a dar acceso al sistema. Justamente todos los datos que se almacenen dentro de la base de datos que se llegue a definir. Y los transaccionales van a ser justamente el estudio socioeconómico, porque con él, o con base a él, es cuando el administrador le da un veredicto y cuando el cliente recibe su estudio finalizado. Y bueno, llegamos a la última fase de obtener la arquitectura de la información, que es evaluando los requerimientos funcionales. Los requerimientos técnicos es qué es lo que necesitas hacer para que ese sistema corra. Hay muchas tecnologías de desarrollo y puede ser que tú pongas tu propio servidor web, que el cliente te indique que sea alojado en un servicio de hosting, que lo programes con lo más barato que hay, con PHP, o que lo hagas rápido y te va a pagar un servidor que corra con C#, con ASP.NET. No importa, por eso lo dejamos en esta ocasión sin definir. Lo que sí nos interesa es la estructura del sitio, o conocido como grid layout. Y aquí vemos las secciones que vamos a estar manteniendo para que se quede cierta homogeneidad. Tenemos la identificación y navegación. Ahí en esa área vamos a poner en qué sección estás y quién eres. Las notificaciones, acciones, obviamente eso varía de acuerdo al perfil. El administrador no va a ser lo mismo que el cliente, evidentemente. Y el área que queda fija y que no va a cambiar es el contenido. No va a cambiar en el sentido de que ahí siempre va a estar arrojado lo que necesite el perfil para hacer su trabajo. Este sistema se me pidió en su momento para que fuera un complemento a una página web que ya existía. La página web solamente era informativa y yo me di a la tarea de crear un vínculo para que entrara su seguimiento administrativo. Después de eso tenemos una pantalla de logueo muy común, donde tiene las operaciones comunes de que si olvidaste tu contraseña, que procede. Tú la tienes que alimentar con un login y un password. Y aquí vamos a ver el primer escenario, quién es el que va a ingresar en primer lugar. El que ingresa en primer lugar es el cliente. El cliente da de alta candidatos y aquí lo que está viendo son sus estatus. Está creado su solicitud, está en visita, está en validación o está concluida. Aquí las operaciones que va a tener él simplemente van a ser agregar una nueva solicitud. El siguiente usuario que estamos mostrando es el administrador. El administrador tiene más responsabilidad. Aquí solamente estamos detallando que tiene un panel de notificación que tiene 2 nuevas solicitudes y él puede ver en qué estatus se encuentra. Sin embargo, el usuario administrador es el encargado de asignar quién va a ser el encargado de ir a visitar a la persona que fue dada de alta por el cliente
y quién se va a encargar de validar los datos obtenidos por ese visitador. Nos damos cuenta que tenemos datos comunes como la fecha de la solicitud, la fecha de la visita, el tiempo de entrega, calificación. Son métricas que el cliente solicitó para justamente evaluar si su proceso va bien. Y aquí nos damos cuenta que justamente ya está dada de alta una nueva solicitud. Aquí vemos el escenario cuando un agente entra a su página principal. Se le notifica qué asignaciones tiene como nuevas y se verifica si ya está cumplida o no. Ahí se dan los detalles comunes como quién es el cliente, quién fue el candidato y la fecha de asignación. Obviamente esperamos que cuando se le dé clic se nos den más detalles acerca de los candidatos, como por ejemplo a qué dirección debemos acudir a entrevistarlos. Y para finalizar, dejamos al aire unas preguntas. Como nos damos cuenta, la arquitectura de la información nos da una idea general, en este caso para realizar una propuesta de sistema. Realizar un sistema no es tan simple como lo acabamos de mostrar, pero da las pautas para establecer una buena comunicación y saber qué es lo que se espera con él. Obviamente no es un proceso que sea en cascada, es un proceso iterativo que se puede repetir y podemos regresar a una etapa previa en caso de alguna mejora. Con respecto al sistema de navegación, tenemos que ver cómo usarán los usuarios el sitio, cómo se mueven de un punto a otro, y lo principal que siempre se debe tener es cómo evitamos que no se pierda. Bueno, de mi parte ha sido todo. Te agradezco mucho tu atención. Te habló el profesor Valdepeña y te deseo que tengas un excelente día.